A diferencia de otras ciudades o entidades de la República Mexicana, que digamos fueron fundadas hace muchos años y que corresponde a un periodo de la colonia específicamente y que tiene una gran riqueza en cuanto a leyendas, sucedidos, en lo que se refiere a la cultura popular de este género, ¿no? Pues Tamaulipas no tiene, digamos, esas características, pero de alguna manera sí hay suficiente material y que con el tiempo se ha ido reuniendo en antologías en lo que se refiere a las leyendas, ¿no? En los principios de noviembre, pues recordamos algunas historias, leyendas que yo he logrado recopilar en un libro que se llama Leyendas de Tamaulipas, y estaríamos hablando, por ejemplo, de La Planchada, esa famosa enfermera, que es una leyenda que se repite en varias ciudades donde existen hospitales, desde luego, es una enfermera. La maestra del TEC, también que muere ella en unas circunstancias trágicas al intentar cruzar la vía del ferrocarril. La planchada, cuéntanos un poco. Pues La Planchada es una enfermera que fallece y que curiosamente es nada más se aparece como fantasma o deja evidencias de una presencia en hospitales públicos, ¿verdad? Es decir, bueno, en la Cruz Roja, por ejemplo, en el Seguro, en el ISSSTE, en hospitales que no son privados, y entonces ahí podemos también sacar una deducción en cuanto a cómo son más socorridas estas leyendas en los ámbitos más populares o públicos, ¿no? Y pues una enfermera que le dicen La Planchada porque su uniforme siempre es muy limpio, muy pulcra, como son las enfermeras, ¿verdad? Y que en otras épocas su vestimenta pues era un poco diferente en cuanto a los vestidos que utilizaban, digamos, el vestuario de ellas, blanco por lo general, ¿verdad? Pero ahora ha variado un poco porque ya son con pantalones, etcétera, pero antes pues era la planchada y con almidón y todo ese tipo de cosas que se usaban para la limpieza de esos vestidos. Y pues ella se aparece hay en algunos hospitales y se cree que, bueno, pues es su presencia, su espíritu fantasmal que ahí prevalece como una misión de servicio vocacional propio de sus tareas. Y el fantasma del Café Alcázar, que también es digamos, es una leyenda que tiene que ver con el centro de la ciudad, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, específicamente en donde estaba este negocio de restaurante, un café de chinos, que estaba en la calle 15, en la esquina de la Hidalgo, ¿no? Y que anteriormente había sido una taquería, probablemente una de las primeras taquerías que existió aquí en Ciudad Victoria, ya con el nombre propio, que era la taquería Rocha. Tanto que nos gustan los tacos aquí, y entonces, bueno, este tipo de elementos nos ayudan a entender un poco y a registrar estos lugares de expendios de alimentos, ¿no? Y bueno, pues este Café Alcázar, un café de chinos, atendido precisamente por dos orientales, uno se llamaba Pedro Wong y el otro Enrique, y que, bueno, el propietario era Pedro, y el ayudante en una de las madrugadas se despierta porque escucha sonidos, escucha ruidos por ahí, y se levanta, y lo que ve él en el área que servía como bar o como cantina del restaurante, ve a un personaje sentado en la barra con una sombrera tejana, como vestido así tipo militar, y él se sorprende porque son las 3 de la mañana, ya habían cerrado, los dos estaban durmiendo, y él se sorprende, se asusta demasiado y ve cómo este individuo fantasmal se cambia de un lugar a otro, y él está un tanto confundido, entonces empieza a gritar y lo escucha Pedro, se levanta y le dice que hay una persona allá dentro del
del restaurante, buscan por todos lados, le dedican gran parte de la noche a andar buscando en las habitaciones, abajo del mostrador, en los alacenas donde tenían guardada la mercancía, etcétera. Nunca encuentran a nadie y este señor Enrique pues se asusta tanto que ya después ya no va a trabajar al siguiente día. Y bueno, la leyenda se da a conocer, lo entrevistan por parte de la prensa porque se corre la voz inmediatamente. Estamos hablando de principios de los años 30, la ciudad es muy pequeña, se corre la voz de esta presencia fantasmal en este lugar y lo que sucede es que de alguna manera después se hacen algunas investigaciones. La misma gente de la ciudad que conocía ese sitio y que sabía también que realmente el chino que le comunica estas apariciones tiene razón, porque años atrás, digamos a finales del siglo XIX, cuando hacían precisamente las excavaciones para construir estos lugares, estas casas donde operaron estos comercios de taquerías y de cafés y de otros giros, pues efectivamente en las excavaciones que habían hecho los albañiles habían encontrado una osamenta, ¿verdad? Esta osamenta precisamente correspondía a un militar, tenía pues parte de su vestuario ya muy deteriorado, por supuesto, un sombrero tejano entre las manos y tenía también una pistola toda oxidada. Y bueno, pues sacan este cadáver, se da a conocer a través de la prensa y todo el mundo supo de esto y creen que existía alguna relación entre el ánima de este militar, de esta persona que había fallecido ahí, que había sido sepultada a lo mejor de una manera clandestina o para ocultar su muerte. Y bueno, pues este lugar pues se volvió también un centro en que pues, la gente decían que aquí espantaban. Y básicamente los espantos se dan mucho aquí en Ciudad Victoria, en las casas, en los edificios y un poco en las calles también. ¿Y ese qué hay ahorita en donde era el Café Alcázar? Ahora sería lo que es la mueblería Villarreal. Sí, en la esquina enfrente del Centro Cultural Tamaulipas. Desde luego uno de los más célebres que la gente recuerda mucho es el del ensabanado, ¿verdad? Este personaje que se aparecía y que se consigna en un periódico en el cual se publica que un hombre desnudo recorría la calle de Zaragoza entre el 10 y el 14 aproximadamente, y precisamente en esta calle es donde nace y vivió muchos años, de ahí fallece la maestra Altair Tejeda de Tamés, y ella retoma un poco la trama de lo que le habían platicado sus familiares acerca de este personaje que totalmente desnudo, o a veces con una pequeña sábana blanca casi transparente, se introducía a las casas preferentemente de las viudas y de las mujeres solteras. Recordemos, bueno, el contexto de los hogares, de las viviendas, el tipo de construcción que había y las tradiciones y usos y costumbres de los victorenses que, debido a los intensos calorones, sobre todo en la época de verano, pues acostumbrados, más o menos en los años 30, principios de los años 30 y finales de los 40 se da esto. Específicamente yo lo localicé, esta información, en 1934, ¿verdad? Entonces, es una denuncia que hace un vecino y les hace ver que la policía ponga cartas en el asunto, porque no se sabe si sea un ser viviente, o sea un fantasma, o sea un espíritu, o sea un sonámbulo, y entonces empieza ahí una serie de especulaciones, y desde luego también que las mismas familias advierten a sus hijas, sobre todo, o a los vecinos, pues que no dejen las ventanas o las puertas abiertas, como también se acostumbraba en una época aquí en Ciudad Victoria.
Desde luego habríamos que tomar en cuenta que en los cementerios, que en algunos sitios como la Casa del Arte se recuerda mucho pues la muerte de una niña que después dicen que se aparecía, su ánima andaba en pena porque había sido, digamos, colocada en un barril con cal para que no entrara en estado de putrefacción. Pasaron muchos años, la habían colocado en un sótano y la Donny Durán, creo que le llamaban a esta criatura, que había sido asesinada por alguna persona, ¿verdad? Se dice que un dulcero, y que para ocultar su maldad, pues en un sótano ahí de la escuela, y al paso de los años hicieron algunas remodelaciones al plantel escolar, pasaron 25 años y encuentran el esqueleto de esta criatura que había sido ultrajada probablemente y que después se hablaba de apariciones, etcétera, ¿no? Pero digo, Ciudad Victoria como Tula, Tampico, Matamoros, ya poco a poco se han ido, digamos, la gente que se dedica a la investigación, a las culturas populares, al registro de la tradición oral, pues se ha ido interesando un poco en estos temas, y lo que a mí me parece es que con el tiempo se han publicado folletos, libros, publicaciones periodísticas, narraciones que después se vuelven cuentos, dentro de un margen ya estricto de la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, pues Tamaulipas también tiene su historia de leyendas, ¿no?